El gobierno de Ecuador se pronuncia a favor de otorgarle el asilo diplomático a Julian Assange. Y sobre el particular vamos a dialogar con Rodolfo Sanz, embajador de Venezuela en Ecuador y secretario general del ALBA. Bienvenido, embajador. Tenemos entendido que usted aprovechará este tiempo en Telesur para dar lectura a un comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Lo escuchamos. Gracias, sí, en mi condición de secretario ejecutivo del ALBA paso a leer el comunicado de solidaridad con nuestra hermana República del Ecuador, consensuado por todos los integrantes de la Alianza. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, comunicado. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, manifestamos nuestro más rotundo rechazo a las amenazas proferidas por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra la integridad de la Embajada de la República del Ecuador en Londres y contra el derecho soberano que tiene el Ecuador de administrar su política de asilo. Las declaraciones de voceros del Reino Unido en el caso de Julian Assange sugieren que ese gobierno está dispuesto a violentar la Convención de Viena sobre privilegios e inmunidades y a echar por tierra sus obligaciones internacionales. Esta actitud, que viene a añadirse a la postura belicosa del gobierno del Reino Unido en el tratamiento del caso de las Malvinas, muestra su poco interés por las relaciones con América Latina y el Caribe. Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, al manifestar nuestra indefectible solidaridad con la República del Ecuador, advertimos al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las graves e irreversibles consecuencias que la ejecución de sus amenazas tendría para las relaciones políticas, económicas y culturales con nuestros países. Con el fin de evaluar esta situación, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ha convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres a sostenerse en las próximas horas. Ecuador, 16 de agosto de 2012. Este es el comunicado que estamos dando a conocer a la opinión pública internacional, una vez, además de que Ecuador ya ha concedido el asilo a Julian Assange como corresponde a un Estado soberano, a un Estado que, al decir del canciller Ricardo Patiño, no es colonia ni neocolonia de ningún país y tiene el pleno y perfecto derecho de administrar su política de asilo, tal cual como lo hemos señalado en este comunicado de los países del ALBA. Embajador, esta reunión extraordinaria de cancilleres del ALBA, ¿dónde se desarrollaría y qué puntos específicos contemplaría la agenda? ¿Versan todos sobre el caso de extradición de Julian Assange? Sí, el tema principal es este caso del asilo político que ya fue otorgado por la República del Ecuador. La reunión se va a efectuar este sábado, probablemente en horas de la tarde, en Guayaquil, Ecuador. Yo he estado en comunicación permanente con el canciller Nicolás Maduro y el canciller Ricardo Patiño y se ha convenido en convocar a todos los cancilleres de los países del ALBA para discutir como tema central la posición del gobierno de Gran Bretaña frente al asilo que ha otorgado del Ecuador. Pensamos que efectivamente, tal como lo expresara hoy el canciller Ricardo Patiño en hora de la mañana, el gobierno inglés seguramente recapacitará, el gobierno inglés respetará el derecho soberano de asilo y se comenzarán las conversaciones entre el gobierno del Ecuador, su representación diplomática y el gobierno inglés, seguramente para la búsqueda del salvoconducto o las garantías para que el periodista Assange pueda, digamos, salir de ese país. Embajador, no obstante la negativa de Reino Unido, numerosos manifestantes están apostados en las afueras de la embajada para brindarle apoyo a la decisión del gobierno de Ecuador. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Claro, porque la figura del asilo político es administrada de manera soberana por cada país. Esto otorga una prerrogativa a quien lo solicita para viajar a otro país que pueda acogerlo al mismo Ecuador, porque sencillamente es una garantía que se brinda frente a la posibilidad de que esta persona sea objeto de persecución política, más aún cuando sabemos que realmente la causa de fondo es el conjunto de cables, de correos, de comunicaciones de las embajadas de los Estados Unidos de Norteamérica en distintas partes del mundo, e información que tiene que ver con detalles que se revelan
en esas comunicaciones acerca de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, que Estados Unidos siempre trata de mantener en secreto, digamos, para ocultar las atrocidades que comete en todo el mundo, bueno, en situaciones de guerra y en situaciones o en condiciones normales. Nosotros aspiramos a que se imponga el derecho internacional, la sensatez, la racionalidad y que esto pueda, digamos, resolverse, ¿no?, por las vías diplomáticas, que debe ser el camino, pues, para la resolución de cualquier controversia, cualquier diferencia, cualquier conflicto. Repito, es una potestad inalienable del Estado ecuatoriano, tal cual como lo anunció el canciller Ricardo Patiño, de otorgar este asilo político. Partiendo del comunicado que usted dio lectura al principio de nuestra comunicación, ¿esperaban los países del ALBA la actitud del gobierno de Rafael Correa, incluso antes de pronunciarse a favor del asilo diplomático a Julian Assange? ¿Cómo la califica? No, yo la califico como una decisión soberana, una decisión que corresponde al gobierno de Ecuador. El canciller Patiño, en horas de la mañana, hizo un conjunto de valoraciones que lo han llevado a su gobierno a otorgar el asilo político. Y a nosotros nos queda brindar solidaridad, brindar apoyo. Recuerden que el ALBA es un bloque político y económico que quizás sea una de las pocas expresiones antihegemónicas que existen en el mundo. Nosotros nos oponemos a cualquier pretensión de los viejos gobiernos imperiales de imponerle su voluntad a los estados soberanos. Pensamos que debe respetarse la Carta de Naciones Unidas, debe respetarse la Convención de Viena sobre las inmunidades y prerrogativas diplomáticas y también, por supuesto, respetarse la figura del asilo político, que incluso en tiempos de guerra, muchos países lo han respetado. En tiempos de dictaduras militares, las embajadas, que son territorios de los países signatarios, son respetadas porque gozan de privilegios e inmunidades, porque son parte del territorio, ¿no?, de ese país en la nación donde actúa la representación diplomática. Pretender violar el recinto de la Embajada del Ecuador en Londres para, digamos, oponerse por la fuerza al otorgamiento de un asilo político sería un acto lesivo al derecho internacional, sería una aberración en un mundo civilizado como el que existe actualmente, y eso por supuesto debe concitar el más rotundo rechazo de todos los gobiernos del mundo, pero en particular de este bloque político contrahegemónico que es el ALBA. El presidente Hugo Chávez es un hombre que cree profundamente en la autodeterminación de los pueblos, en el respeto a la soberanía de nuestros países, y por eso ha instruido al canciller Nicolás Maduro y se me ha instruido a mí como secretario ejecutivo del ALBA en consulta con todos los países miembros a que hayamos expresado a través de este comunicado la categórica posición del ALBA de rechazo a cualquier pretensión del gobierno inglés de desconocer la autonomía y la soberanía del Estado ecuatoriano al otorgar este asilo político. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por sus palabras, su tiempo para la Telesur. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias una vez más. Era Rodolfo Sanz, embajador de Venezuela en Ecuador y secretario ejecutivo del ALBA, quien se dirigía a la audiencia de Telesur.